Hola La Higuera, hola Ale. Ya vamos a comenzar. Hola Paula. Hola Ale. Qué lindo verlas del otro lado. Hola Trinidad. Paula. Hola Sofía. Hermoso verlas. Bien, ahí estoy esperando que se conecte Olivia. Hola Ani, hola Yami. Buen día a todos, bienvenidas, bienvenidos. Hola Ani. Bien. Esperando a Olivia. Hola Pablo. Qué alegría verlos de ese otro lado. Francisca, ¿estás? Francisca, ¿estás? Acá estoy Olivia, ¿me ves? Sí, te veo. Sí, te veo. Bien. A ver, háblame un poquito para ver si te escuchamos bien. Bueno, buen día, Francisca. Buen día, No encontraba Francisca. el No cartelito. encontraba el cartelito. Bueno, no importa, ahora ya estamos. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Sí. Sí, Olivia, y una cosa te puedo pedir, porque te veo Sí. la cabeza muy abajo. Si puedes el celular enderezarlo un poquito más. A ver, el atril. El atril. El famoso atril. ¡Ah! Dios mío. Dios mío. Hola a todos, vamos a esperar. ¿Estás ahí? Acá estoy. Perfecto. Se cae. Se cae. No se cayó todos estos días, se cae ahora. No se cae ahora. Como corresponde. Como corresponde. Ahí. ¿Bien? ¿Bien? Perfecto, Olivia. ¿Tú me escuchas bien? Sí. Sí. Olivia tiene eco, a ver. Bien, por favor ayúdennos a ver si nos escuchamos bien. A ver. Yo escucho bien. No sé si me da el eco. También. Ahí te escucho mejor. Bien. Ahí te escucho mejor, Yo te escucho Francisca. bien. Me Bueno. alegro. Listo, Bueno, ahí nos están diciendo que sí. Olivia, déjame hacer toda una introducción. ¿Ya se arregló? Gracias, bien. chicas. Bien, bueno, nada, primero que nada saludarlos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas conscientes. Para nosotros es una alegría enorme contar con referentes como Olivia, como Bernardo, como Cristian Plebs, los que nos han estado siguiendo, bueno, y otros más. Bien, gracias. Les voy a presentar a Olivia para quienes no la conocen. Olivia Cátedra es licenciada en Estudios Orientales, doctora en Filosofía por la USAL, investigadora independiente de CONICET, especialista en Filosofía de la India y de la China, docente en Fundación Vocación Humana. Ha trabajado con el Bhagavad Gita en distintos seminarios y escribió el comentario La Grieta de Karna, que está siendo revisado para su segunda edición. También ha publicado más de 25 libros en editoriales independientes. Olivia, te queremos agradecer también de parte de Ani Zabaleta, que es la directora del centro, el que puedas estar aquí hoy con nosotros charlando y compartiendo todo tu conocimiento. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. No, por favor, un placer. Bueno, ¿querés que empecemos con el Bhagavad Gita, verdad? Sí. El tema Olivia. de hoy iba a ser el Bhagavad Gita, el segundo capítulo del Bhagavad Gita. Bueno, como casi todos los que están escuchando saben, el Bhagavad Gita es un texto central, es como el corazón de la épica del norte de la India, que es el Mahabharata, y en cierto sentido constituye el mensaje interno del Mahabharata. La expresión Bhagavad Gita, debo decir, se refiere o se puede traducir como
el canto o la enseñanza o el discurso Gita del señor Bhagavan. Y esto ocurre en medio de la situación de cuando está por comenzar la batalla. El príncipe más noble de los nobles, Arjuna, cuyo auriga es Krishna, que a los efectos históricos de la narración es un tío, pero en realidad es el avatar del Señor, de Krishna, a quien algunos autores definen como el dios más amado de la India. Y bueno, y ahí están ellos con su carruaje introduciéndose al campo de batalla, contemplando la escena bélica, y en ese momento Arjuna es envuelto por una crisis de angustia muy poderosa, una crisis de contrición, donde entra en conflicto sus distintos niveles psicológicos y espirituales, y estos conflictos, estos niveles, se van a expresar especialmente como conflictos entre su dharma, sus niveles de dharma. Y esto es esencial al texto porque tanto el Mahabharata en su total extensión como el Bhagavad Gita específicamente tienen como temática puntual, central y axial el tema del Dharma en sus múltiples aristas dentro de la tradición india hindú. Y en este caso, en el primer capítulo, cuando Arjuna hace esa crisis de constricción, que reitero es necesaria, él entra en colisión, podríamos decir, entre su deber como guerrero, su swadharma, su deber hacia la familia, kula dharma, y su deber dentro del orden cósmico, o sanatana dharma. Bueno, en medio de todo eso, de repente toma noción que las personas con las que va a entablar batalla son sus propios familiares, y lo va a hacer aparentemente por un reino terrenal. Entonces, bueno, desploma, hace una crisis muy fuerte y se llena de angustias, su perspectiva emocional, su psiquismo inferior entra en crisis y se desploma literalmente en el carro diciendo que no va a luchar. Y este es el primer capítulo. Y esto ocurre, que también es un detalle muy importante, en el medio de los dos ejércitos, es decir, en el punto central. Y en ese punto central, en el medio de los dos ejércitos, que es un escenario que el primer capítulo reitera 2 veces y especifica, en ese momento y en esa situación, cuando él desmaya, se marca una situación límite. Y justamente es en las situaciones límites del hombre cuando ocurren las respuestas desde lo divino. Y ahí comienza el segundo capítulo del Bhagavad Gita, que se denomina el capítulo del discernimiento, Samkhya, y utiliza la palabra Samkhya, que por supuesto tiene 2 acepciones, y también podríamos decir acá en este momento que cada capítulo del Bhagavad Gita es una forma de yoga, de modo que el título del segundo capítulo es el Samkhya Yoga, o el yoga del discernimiento, y es en ese momento cuando comienza realmente el Bhagavad Gita, porque ahí es donde empieza a responder Arjuna, Krishna, ante el desmayo de Arjuna, y responde de un modo interesante, porque responde con una actitud compasiva,
tierna si se quiere, pero también firme. Y le llama la atención cómo es que él ha desmayado ante cómo él, un guerrero tan intrépido y tan valiente, ha colapsado frente a una batalla. Y le dice, ¿qué es este desánimo? No te desesperes. Y a mí siempre me interesa remarcar esta expresión, que por supuesto se traduce de distintos modos, pero una traducción interesante es, no te desesperes, como que la primer respuesta desde el plano divino, desde lo sagrado, desde Dios, en este caso, desde el Dios a través de Krishna, es no desesperarse en los límites. Y ahí le dice, si te desesperas, no ganas ni el cielo ni la tierra, de modo que reacciona y lucha. Esto es la introducción al segundo capítulo, que es uno de los capítulos más extensos, que va a presentar temas muy nodales al desarrollo del pensamiento tradicional hindú, por supuesto comenzando por el tema del Dharma, y a partir de ahí comienza a explicarle por qué no se tiene que desesperar. Empieza a discernir, a explicar, de algún modo a analizar, aunque no me agrada el término, analizar por qué no debe desesperarse. Y luego de exhortarlo a que retorne a la batalla, le muestra la distinción entre lo real y lo irreal. Le distingue los planos, los distintos planos que está experimentando, y le muestra que esa desesperación, que es producto de una situación psíquica emocional inferior, en realidad no es un planteo genuino, es parte del ámbito de Maya, parte de la ilusión del ego o de la subjetividad. Y le llama la atención que atrás de esto hay otro nivel, y ese otro nivel es el nivel de lo real, del ser, y de cómo esa realidad del ser se plantea en el hombre, y entonces le hablará del espíritu. Y cuando hace esto, lo hace, le explica casi en términos de Parménides, le dice, lo irreal nunca ha sido ni va a ser, y lo real siempre es y siempre seguirá siendo. Y luego de explicar esta diferencia entre irreal y real, que a su vez se engarza en uno de las enseñanzas más fundamentales de las Upanishad, que muchos de ustedes conocen porque se suele evocar cuando se practica yoga, ¿no? Este famoso verso de la Brihadaranyaka Upanishad que dice, condúceme de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la luz, ¿no? Ujú. Verso en el cual se plantea la vida como un puente de lo irreal a lo real, como un puente, un tránsito que debe atravesar el hombre en su búsqueda de sí mismo, debe desplazarse de lo irreal a lo real. Esta es la idea de la Brihadaranyaka, y esa idea es retomada por Krishna en este momento del segundo capítulo, cuando, después de contener a Arjuna, le explica cuáles son los distintos planos que están actuando y que él debe transitar hacia lo real. Y ahí mismo también le dice, apelando a su dharma de guerrero en el marco de una batalla, dice, si el que mata cree que mata y el que muere cree que muere, ambos desconocen la verdad. Lo eterno en el hombre no puede matar, lo eterno en el hombre no puede morir. Entonces, ahí ya tenemos un primer plano de distinción de situaciones. Y
lo impele a cumplir su dharma. ¿Cuál es el dharma de Arjuna? Su dharma. Eres un guerrero y esto es una batalla, por lo tanto lo que debe hacer es luchar. ¿Y cómo debe luchar? Con desapego, ahí la palabra mágica, desapego. Ahora bien, hay muchas concepciones del desapego en la tradición india. Por ejemplo, no es lo mismo el desapego en el mundo del Yoga Sutra de Patanjali, que es un texto dedicado a aquellos que tienen un entrenamiento ascético, que el desapego en el Bhagavad Gita, que está dirigido a Arjuna, que en este momento se puede describir como el arquetipo del guerrero y por lo tanto de un héroe y por lo tanto de un hombre que está en contacto con el mundo mundano. Entonces, mientras el desapego del Yoga Sutra es no desear nada, limpiar el deseo de cualquier modo, en el Bhagavad Gita adquiere otro perfil, que es actuar, hacer lo que debe ser hecho, pero renunciar a los frutos de la acción. Bueno, muy bien, debe cumplir su dharma y debe hacerlo con desapego, entendido de este modo. ¿Cómo? Bueno, y ahí le explica un poco sobre el Samkhya y le introduce en la sabiduría del yoga. Y estaba leyendo esta mañana, por supuesto hay miles de traducciones del Bhagavad Gita, pero hay una traducción nueva, muy interesante, que es la de Juan Arnau. Una traducción muy interesante. No es la que yo personalmente utilizo, pero es un aporte muy efectivo para leer. Y en un momento Arnau traduce lo siguiente, le dice: practica el yoga y dominarás el karma. Practica el yoga y dominarás el karma. Esto no es exactamente literal, no es una traducción filológica, pero es muy interesante el concepto. Así que ahí comienza la enseñanza de parte de Krishna hacia Arjuna del yoga. Olivia, Dime. una pregunta, porque acá, o sea, me imagino que la pregunta que se me viene es el colapso entre la moral o la ética de Arjuna, la diferencia entre el bien y el mal, entre comillas, y el Dharma, porque colapsan acá. Bueno, es que en la India yo no te diría que hay un concepto específico de bien y mal al estilo occidente. Claro. Hay otra cosa, que es la acción que conduce al discernimiento que nos lleva a liberarnos del ego, es buena. Y la acción que no está fundada en el discernimiento y que de alguna forma nos envuelve cada vez más en el plano de la personalidad o de Asmita, ¿no? Asmita, Hamkara, del ego, de la subjetividad, del psiquismo inferior o de lo emocional, esa acción es, comillas, mala. Pero la categoría de bien y mal no es la categoría más propicia para la India. En todo caso, ¿cómo se podría entender el mal en la India? Como el efecto concreto de la ignorancia. En realidad, en la India tenés que pensar en términos de ignorancia y conocimiento, de incorrecto y recto, más que de bien y de mal. Pero bueno, esto nadie hace mal por ser malo, de algún modo, sino por confusión. Digo confusión en sentido técnico de la India, ¿no? Y bueno, y ahí Krishna comienza su explicación.
quiero mencionar lo siguiente. El Bhagavad Gita como tal tiene 18 capítulos, así como también son 18 los libros del Mahabharata, 18 los días de la batalla, 18 los ejércitos en juego. 18 es el número del Bhagavad Gita y del Mahabharata. Y en el Bhagavad Gita son 18 capítulos divididos en 3 partes. Hay 6 primeros capítulos de orden psicológico, hay otros 6 capítulos de orden teológico y hay unos últimos 6 capítulos de orden metafísico. Esta división no es solamente una división literaria o temática. Esta división también está reflejando los momentos, las etapas del proceso espiritual del hombre. Y el hecho de que los 6 primeros capítulos se dediquen a lo psicológico, y ahora voy a explicar particularmente en el capítulo 2 cómo, es notable y es muy importante de tener en cuenta porque indica que cualquier proceso de crecimiento espiritual o de búsqueda de un camino o de búsqueda de un sentido o de cumplimiento del propio Dharma, como lo quieran poner, ese proceso debe estar anclado, fundado, sostenido, comenzado a partir de una situación psíquica firme, clara, nítida, no desde una perspectiva idealista, ilusoria. ¿Sí? O sea, Sí, tiene que haber una cierta maduración del yo. absolutamente. Daniel Hu va a decir, el alma no está al acceso del débil. El alma no está al alcance del débil. Entonces, Sí, estos 6 primeros capítulos, o sea, aún la crisis que tiene Arjuna en el primer capítulo es necesaria. La crisis, el discernimiento en el segundo, la comprensión de la naturaleza de la acción en el tercero, el conocimiento que debe acompañar esa acción en el cuarto, o sea, la relación acción-conocimiento, que eso también nos remite a la Isha Upanishad, el renunciamiento en el quinto y la metodología de control de la mente en el sexto, esos 6 capítulos van a formar un bloque que reeduca el psiquismo para poder encaminar un proceso espiritual. ¿Sí? Bien. Bueno, y precioso. vuelvo al segundo. Decime, sí. ¿Me ibas a decir algo? No, que precioso, cómo poder describir la evolución de la conciencia, digamos, de alguna manera. Organizar, describir ese proceso. Sí, que todavía no es conciencia, es como una puesta a punto, claro, una puesta a punto de lo psíquico, para después romper el nivel y acceder. Exactamente. Bueno, y en el segundo capítulo, Krishna primero distingue los planos, segundo lo impulsa al Dharma, tercero le habla, es muy, muy conmovedor un momento del segundo capítulo, en el cual le habla de los combates imprevistos que nos trae la vida y que son los combates que nos abren las puertas del cielo. Esto es interesante porque a veces, muchas veces, el individuo se complica la existencia innecesariamente. Se busca problemas. O la misma vida, ¿no? Trae. Pero a veces hay cosas, sobre todo las pruebas espirituales, las situaciones definitivas de la vida, vienen como impuestas desde una afuera, que tampoco es una afuera, pero aunque uno no lo haya buscado.
hay cosas que hay que enfrentar, como que las cosas son como son y hay que enfrentarlas. Bueno, esas experiencias, va a decir el segundo capítulo del Bhagavad Gita, abren las puertas del cielo. Y uno debe enfrentarlas. Si no las enfrenta, bueno, incrementa el karma, digamos, de alguna manera. Complica aún más su destino condicionado. Bueno, entonces le habla de estas batallas que abren las puertas del cielo, siempre en el lenguaje de la batalla que tienen por delante, en el Kurukshetra, en el campo de los ancestros y el campo del deber, y luego que le habla de esto, también le indica que el modo de proceder en estas batallas, por supuesto con el desapego que ya mencionó, es a partir de una visión interior, a partir del alma o del espíritu. La traducción alma es un poco libre, ¿no? Es más bien desde el espíritu. Teniendo en cuenta la interioridad, teniendo en cuenta lo que permanece a través del cambio, porque esto es lo real en el hombre. El criterio de realidad en el mundo hindú, es la permanencia, ¿no? Entonces, no desde la circunstancia, sino desde adentro y desde la esencia. Y desde adentro y desde la esencia y con desapego, aproximarse a esa batalla. Bueno, entonces, ahí Arjuna le dice, bueno, esto es dominio del sabio, esto le corresponde a un sabio, no a un hombre común. ¿Cómo es un sabio? Bueno, ahí otra vez Krishna va a hablar del yoga como la sabiduría en la acción, del yoga como la paz que es siempre constante, y lo anima, lo alienta a profundizar en la sabiduría del yoga. Y finalmente, porque no sé, yo sé que tenemos un tiempo limitado y quiero que vos me hagas las preguntas. Yo te voy avisando. Bien, Todavía nos quedan unos 15 minutitos. Okay. Les quiero decir que a las 11:15 vamos a habilitar las preguntas para que vayan anotando, etcétera. Ahí le digo a la gente. Ok, bueno, de todas maneras, al responderle cómo es el sabio, le explica, y esto para mí es una de las joyas del segundo capítulo, que se extiende entre los versículos 60, 61 hasta casi el final, le explica cómo es que perdemos el equilibrio, el centro, cómo nos desarmamos psicológicamente, cuáles son las etapas de esa deconstrucción de lo psíquico que nos lleva a destruirnos, y cómo esto se puede y se debe reorganizar. Esta descripción, y vale la pena remarcarlo, se va a dar tanto en el capítulo 2, al final del capítulo 2, como al final del capítulo 3, solo que con una diferencia, que es el punto de partida. En el capítulo 2, el punto de partida de la desorganización de lo psíquico es el plano sensorial. Entonces le dice, el hombre que no controla sus sentidos cae presa del apego. Del apego, el apego se fortalece, se intensifica y cae en el deseo. El deseo lleva a querer poseer, a la posesión, a lo mío, que es la característica del ego. Nota al pie, en el Vedanta, el ego se define como aquello que apropia y separa, ¿no? Bueno, entonces, si no hay control, vuelvo de vuelta, si no hay control sensorial, hay apego. El apego pasa a ser deseo. El deseo, posesión. La posesión, lleva a la
la pasión confunde la mente y cuando la mente está confusa se olvida el deber. Y acá por deber entendemos dharma. Y cuando el hombre olvida su dharma, se destruye. Esta es la escalera descendente o desestructurante del aparato psíquico. Entonces, ¿dónde arrancó esto? En la existencia o no del control sensorial. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Controlar los sentidos. Controlo los sentidos, puedo ir dando vuelta al proceso y recuperando el dominio de uno mismo. ¿Se entendió? No sé si me expliqué. Bien. Sí. ¿Y qué está atrás de esto? ¿Qué está atrás de este texto? Esto es, vuelvo a decir, Bhagavad Gita del capítulo 60, 61 hasta más o menos 68, 70. Son 72 los capítulos, los versos del capítulo 2. Y detrás de esto está la analogía de la Katha Upanishad, la analogía del carro de la Katha Upanishad, que es una de las fuentes del Bhagavad Gita. Bueno, esto mismo ocurre, vuelve a explicar lo mismo al final del capítulo 3. Solo que en vez de instalar el comienzo de este descentro en el control sensorial, el tema del capítulo 3 se instala a partir de las preguntas terribles de Arjuna. Arjuna a lo largo de los 18 capítulos hará algunas preguntas, pero ninguna es liviana, pero esta es quizás la más terrible. Y Arjuna pregunta, dice, ¿por qué hacemos lo que sabemos que no tenemos que hacer? ¿No? Dice, porque si sé que no debo hacer tal cosa, aún y a pesar de ello, voy de vuelta. Y entonces la respuesta de Krishna es por el deseo. El deseo el peor enemigo del alma. Y ahí otra vez vuelve a mostrar estos pasos o etapas en la deconstrucción de la estabilidad psíquica y cómo, si no estamos atentos al deseo, en algún punto caemos en la confusión en el olvido del Dharma y el olvido del Dharma en la destrucción. Y por lo tanto, otra vez el yoga, y el yoga entendido como la acción con renunciamiento de los frutos, para restaurar ese equilibrio. Bueno, yo te diría hasta acá, y si querés, preguntamos. Bien, bueno, voy a abrir los comentarios. Si tienen preguntas, pueden ir haciéndolas. Bien. Olivia, bueno, mientras Dime. Yo veo unos renglones, pero no alcanzo a leer nada. Yo te leo. Ahí preguntan, ¿qué es el Dharma? ¿Cómo podríamos decirlo? Bueno, la noción de Dharma la podemos ver desde muchos lugares. Por ejemplo, como la contracara del karma. Casi todo el mundo sabe lo que es el karma. De hecho, la palabra karma se está casi integrando en nuestro idioma. El karma es el efecto de nuestras acciones pasadas que configura nuestro destino inferior o lo que psicológicamente podríamos llamar nuestro condicionamiento. Por lo tanto, y en forma opuesta, el Dharma es aquello que nos permite ir hacia la libertad. Con la palabra Dharma viene de una raíz sánscrita que significa lo que sostiene, sostener, y se deriva de la antiquísima concepción del Rita védico, del orden cósmico.
y dentro del universo entendido como un cosmos y un espacio ordenado, cada uno tiene una función que cumplir dentro de ese orden. Y eso es el Dharma. Cuando se aplica a un individuo es el Dharma propio, Swadharma. Radhakrishnan, que es un autor que recomiendo leer siempre, dice lo siguiente, que el Dharma es la expresión de la verdad en la vida y la forma de hacer la realidad. O sea, es lo real, es lo que nos muestra, es la meta que nos muestra dónde yace o dónde mora nuestra mayor realidad y la manera de llegar a realizarnos, a ser más reales, más genuinos. La acción dármica es una acción que no tiene consecuencias, es una acción central, no genera karma, por decirlo de este modo. Y bueno, Arjuna es un guerrero y está en una batalla, por lo tanto debe combatir. No por las cuestiones circunstanciales que están en juego, sino porque esta es su naturaleza, este es su valor y esto es su función en esta existencia. Eso sería el Dharma. Lo opuesto es el karma. Olivia acá decía, siendo el deseo una cualidad vital, entre paréntesis, no hay hombre que nazca sin ella, incluso es motor. ¿A partir de qué se puede leer como un camino equivocado? ¿Se entiende? Aproximadamente, pero bueno, tenemos que entender otra cosa antes de responder eso, que en el mundo indio no es el mundo occidental, y mucho menos el mundo occidental moderno. Entonces los indios piensan del deseo de otro modo. El deseo para el mundo indio, hindú y budista es el obstáculo más profundo. Es verdad que en la vida común hay que tener deseo, pero se pueden diferenciar el deseo del anhelo de la necesidad. Exacto. Por ejemplo. Ahora bien, en el Bhagavad Gita, en el capítulo 7, que ya pertenece, en el capítulo 7 comienza la sección teológica, por así llamarla, del Bhagavad Gita, donde por primera vez Krishna se va a manifestar como Dios, porque hasta ese momento era el conductor del carro y el tío. Se va a manifestar como Dios, y en medio de esa manifestación, porque claramente Arjuna, cuando escucha todo lo que va a escuchar en los 6 primeros capítulos, de pronto le dice al tío, pero tú ¿quién eres? Y entonces Krishna dice, yo soy esto, y le da una serie de cosas, y entre las cosas que le dice, y yo soy el deseo. Cuando el deseo es correcto, cuando no va contra del Dharma. Ese es el único verso de la literatura india, el único, en el cual se rescata la dimensión del deseo. Aunque, dos cosas, sometido al contexto del Dharma y aplicado a un hombre, a un guerrero, a un héroe, a un hombre que está en el mundo intramundano, no a la zeta. Pero claro, cuando se habla del deseo, cuando tan fuertemente Krishna culpa al deseo de ser la clave de todo el desastre en el capítulo 3, se está refiriendo al deseo que no está con el Dharma, al deseo que mueve a la acción confusa, al deseo que nos envuelve en los planos inferiores del hombre apego común, sí, que van a llevar al apego. Sí. No sé si esto te... Sí.
Para mí también es difícil comprender estas dimensiones del deseo, pero también a mi modo de comprender es que hay un deseo de sostén vital, hay un deseo más profundo que tiene que ver con el anhelo, con el dharma, y hay un deseo de la personalidad, de los apegos, o sea, hay como varias dimensiones y acá Claro, claramente se está haciendo referencia al deseo de los apegos del ego, del por mundo. supuesto, pero esto también se conecta con esta definición de hombre que se suele dar en la India. Eh, ¿Qué es el hombre? Y entonces, nuevamente Radhakrishnan dice, el hombre es el punto de encuentro de muchas dimensiones del ser. En cada uno de nosotros se confluyen muchas dimensiones que operan simultáneamente y a veces mezcladamente. La propuesta de Krishna en el segundo capítulo es distinguir estas dimensiones y, Exacto, por eso el y llevarlo, discernimiento. exactamente, y llevarlo a que encare la batalla desde sus lugares más elevados, más lúcidos, que conducen a la liberación, no sus espacios más kármicos o, como vos decís, más apegados. Sí. Bien, Acá hay otra. Dice, genial la deconstrucción de la psiquis. ¿Puede repetir las etapas desde lo sensorial? sí. Los sentidos, sí, digamos, los sentidos tienen, si no se controlan los sentidos, se genera apego. Uno, el apego se intensifica y se torna deseo. El deseo conduce a la apropiación. Quiero esto o no quiero esto, ¿no? Esa apropiación nos apasiona. El texto va a decir, nos conduce a la pasión y a la ira. La pasión y la ira confunden la mente, eso no hace falta ir muy lejos, lo comprobamos casi todos los días, Vivimos ahí. vivimos ahí, y esa confusión nos hace olvidar el Dharma. Nos hace olvidar el Dharma es olvidar cuáles son los ejes sobre los cuales se sustenta nuestra vida sólida. Nos hace vagar en una fantasía de última. Y ahí nos destruimos. Esta deconstrucción, reitero, por la persona que preguntó, puede sumarla, revisarla o confrontarla con la analogía del carro en la Katha Upanishad, donde se dice que están los caminos, está el carro, el dueño del carro, el conductor del carro, las riendas, los caballos y los caminos. Los caminos son los objetos de los sentidos, los caballos son los sentidos, las riendas son la mente, el auriga es la inteligencia y el señor del carro es la conciencia superior. Entonces, si la conciencia superior sabe dónde va, vamos bien. Todos van. Y si no, claro, los caballos indómitos nos llevan a cualquier lado, nos pierden. Bien. Alguien preguntaba la última traducción que dijiste del Bhagavad Gita. La de Juan. Juan Arnau, ahora te la muestro. Igual nosotros en el curso vamos a usar a Mascaró, pero esta también es interesante, no sé de ponerla. ¿La ves? Sí, sí, divina. Esta. Juan Arnau. Bien. Y Hay una pregunta, dime, Olivia. igual nosotros para el curso vamos a utilizar la traducción de Mascaró, pero Juan Arnau es como para tener una opción. Ok. Mm. Hola, Rodo. Bien, a ver.
Ahí estoy viendo otras preguntas. Sí, va a estar grabada, no se preocupen. El karma y dharma son cosas inherentes al hombre. ¿Qué pasa Sí, cuando el hombre no es consciente a eso por desconocimiento? y vive una vida. Vive. Bueno, la historia de la liberación del hombre se instala dentro de la doctrina de la transmigración. Entonces hay individuos que tienen un nivel evolutivo muy bajo y no son conscientes, y bueno, viven una vida no consciente. Hay como tres grandes niveles evolutivos: el no consciente, el consciente que está tratando de, como Arjuna, de encontrarse a sí mismo, y después están los seres más esclarecidos, que también tienen sus luchas, sus eh, hay una tradición paralela al Bhagavad Gita en la India hindú. Perdón, yo digo India hindú para distinguirla de la India budista. Sí, sí, Eh, se entiende. Hay una tradición paralela que va a distinguir los estadios evolutivos del hombre en el hombre rebaño, el hombre héroe y el hombre divino. Siempre siguiendo estas tres tonos que tienen que ver, que atrás de ellos están las predominancias de las gunas, de las famosas fuerzas de la naturaleza, de la prakriti, pero no voy a meterme en Sí. eso ahora. Tamas, rayas y sattvas. Exactamente, exactamente. Bueno, esa persona está en un estado que tendrá que pasar por algunas eh, vidas hasta que va purificando, porque todo esto así como es un proceso a través de muchas vidas, esas muchas vidas también implican un largo proceso de purificación. Y eso no lo mencioné porque, bueno, es muy largo también, pero en el capítulo 2, cuando Krishna le dice a Arjuna que distinga entre lo irreal y lo real, y que preste atención a su interioridad, al alma, también hace referencia a la transmigración. Dice, el cuerpo es como un vestido y el alma permanecerá por siempre. Hay un momento que uno cambia de vestimenta. Olivia, te voy a hacer la misma pregunta que te hice el otro día. ¿Todos somos una Arjuna? Sí y no, por lo que te dije antes, porque algunos somos rebaño, y también la vida tiene momentos como una montaña rusa. Hay momentos en que uno está más lúcido y por ahí alcanza el estado de Arjuna, y hay momentos en que no, que ni siquiera se lo plantea. Tal cual, tal cual. Bueno, al menos el poder reconocerse como rebaño ya indica que hay una pequeña conciencia reconociendo eso. Bueno, pero a veces ni siquiera hay Ni conciencia siquiera de funcionar en de eso. rebaño. Sí, por eso lo digo. Ya que reconocerse ahí es bueno, ya es un paso. Por ahí no es muy elegante, no es muy encantador hablar de No es muy funcionar en romántico, rebaño. Claro, pero funcionaríamos en automático. mm, Cuando funcionamos en pe- automático, vamos ahí, estamos en rebaño. estamos en rebaño. Sí. Y sí, duele, pero hay que... ¿Qué va a ser? Es así. Sí, es así. Bueno, dicen maravillosa charla. Todavía nos quedan 10 minutitos, así que voy a ver si encuentro alguna pregunta más. Va a quedar grabado. Voy a hacer, ¿Van a hacer un curso de estos? Sí, aprovecho esta pregunta, Olivia. Ay, no te veo, Olivia, ¿qué pasó? Ahí está. No sé. Bien, ahí estoy. Bien, les comento entonces, Olivia va a estar dando un curso en vocación humana, empieza el lunes, este lunes 3 y 17 de agosto, van a ser 2 encuentros, junto a Bernardo Nante.
que van a estar hablando del Bhagavad Gita, su mensaje para nuestros tiempos de indigencia. Acá hay una frase maravillosa que la quiero leer, que dice: siempre que decae el bien, mi espíritu se manifiesta en forma humana sobre esta tierra. El Bhagavad Gita 4:7. 4.7. Claro, ahí es en ese capítulo 4 es el capítulo del yoga del conocimiento, y ahí es donde Krishna empieza a mostrarse en otra faceta que no es su faceta histórica del conductor o el tío de Arjuna, sino que empieza a mostrar su costado o su presencia divina, y en ese versículo se introduce la doctrina del avatar, palabra que significa el que desciende, y que es una doctrina propia del Vishnuismo. Vishnu tiene, se dice clásicamente, 10 avatares, y el más importante de ellos es Krishna, y el avatar es aquella, en este caso es un ser viviente como Krishna, pero también puede ser una experiencia o una situación. Son las situaciones que de alguna forma limitan la confusión, limitan el desmadre de una determinada situación, de un desorden, y lo obligan a volver al orden. Eso es lo que es un avatar. Es aquella enseñanza, persona, situación, experiencia, el nombre que ustedes quieran. Recuerdo un profesor que las llamaba experiencias maestras, que nos obligan a volver a redefinir nuestro ser en el mundo y volver a un orden. Toda situación límite, y nosotros estamos viviendo una situación límite colectiva, es una forma de avatar. O sea, con esto que quiero decir, por supuesto, toda situación, por terrible que sea, entraña una enseñanza. Y esa enseñanza aceptada, reflexionada, asimilada como cada uno pueda o necesite o comprenda en su situación, siempre le va a dar herramientas para reordenarse. Y siempre que hablamos de la palabra orden, hablamos del Dharma. Y hermoso, ese es muy lindo, sí. Sí. ¿Y qué más iba a decirles? Finalmente, el Bhagavad Gita, les cuento al final, ¿cómo termina el Bhagavad Gita? Al final de los 18 capítulos, Krishna le dice algo así a Arjuna como, bueno, ¿entendiste lo que te quise explicar? Y Arjuna dice, sí, entendí. Tus palabras disolvieron mi ilusión, más o menos le dice así, y por tanto ahora puedo decir, hágase tu voluntad. Y ahí va a combatir. Con lo cual, hágase tu voluntad es entrar en consonancia con el orden cósmico. O sea que tanto el Bhagavad Gita específicamente como el Mahabharata que lo contiene son textos, tratados, conjuntos de enseñanza para recuperar el Dharma. Y por último, voy a mencionar a Hilde Wiltel, que es un investigador alemán sobre la épica india, y él directamente dice, el Mahabharata es la educación del rey. El tema del Mahabharata es la educación del rey. ¿Quién es el rey? El rey no es el rey aristocrático, el rey es el que es real. Es la educación para que el hombre sea real, para que salga de la irrealidad y se torne real. Olivia, bueno, acá Pablo Tizón
Nos quedan Ah, 5 minutitos. Pablo Tizón Pablo. dice, hola Pablo, dice, ¿podríamos decir entonces que el Bhagavad expresa nuestro mundo interior y la lucha de nuestras distintas naturalezas? El Bhagavad te lleva al mundo interior para, para ordenar esas naturalezas y para que predomine la comprensión de esas naturalezas, para comprender las naturalezas, porque si no comprendemos nuestra propia naturaleza, que va a ser la Prakriti y sus fuerzas, nuestra naturaleza nos arrasa, Nos nos posee. barre, exactamente. Y esa es otra enseñanza muy importante del capítulo 3, que dice, todas las cosas ocurren en el tiempo, por el entramado de las fuerzas de la naturaleza. El hombre ignorante cree que actúa, o sea, en realidad no actúa, es impulsado por la naturaleza, pero el sabio, que conoce cómo una naturaleza, cómo unas fuerzas actúan sobre otras, queda libre de su influjo. Es decir, no neutralizamos la naturaleza, pero por lo menos, o el sabio por lo menos, sabe cómo evadir la compulsión de las fuerzas naturales actuando enseguecidas en el hombre. No sé si esto le responde a Pablo. Bien. Muchos Perdón, y por eso, agradecimientos. una cosa más, Sí, por eso mismo, y a partir de ese versículo que recién mencioné, el capítulo 14 y 17 del Bhagavad Gita se dedica detalladamente a analizar estas tres fuerzas de la naturaleza, las gunas. sí, a comprenderlas, a estudiarlas, sí. A ver cómo Eh, actúan, a poder detectarlas, Identificarlas en uno. claro, sí, sí, Bien, sí. hay, bueno, información del curso que están preguntando acá. eh, Pueden ir directamente a la página de Vocación Humana o buscar en Instagram @vocación humana y van a tener toda la información. Comienza este lunes 3 de agosto y 17 de agosto a las 19 horas. Va a estar Olivia y Bernardo. Y Olivia, otra persona preguntaba por ahí, ¿dónde puede encontrar tus libros para leer? Bueno, que escriba o a vocación o que me escriba a mí, Oh, por bien, mail. escribí a Vocación Humana, escribinos en Yala también, que yo me hago cargo, y te contacto con Olivia o con Vocación Humana. Muy clara, Olivia, te mando un abrazo muy fuerte, Graciela, Liliana, gracias Yala, gracias por compartir tu sabiduría, preciosa y esclarecedora charla, muchas gracias. Bueno, muy amables, muy amables. Y Bueno, eh, Olivia, alguna sí. cosita, o yo estoy, como no conozco este sistema, estoy preocupada por el tiempo. Se va a cortar, ponemos una placa en Yala por los libros, listo, perfecto, ponemos una placa, gracias, gracias, Alejandra Peratiti, gracias, Bueno, gracias a todos, gracias Olivia por estar aquí, por no, por compartir favor. tu conocimiento, ojalá que muchos se anoten, anótense a los cursos maravillosos, la única manera de ir despertando es con el conocimiento de estos libros sagrados. Gracias. Olivia, Bueno, ¿listo? ¿Estamos? ¿algo más que quieras decir? Eh, bueno, que la lectura de textos sagrados de cualquier tradición, de todas las tradiciones, es una apoyatura y también un requisito para el encuentro del ser de toda tradición. Eso se Bien. conoce en el mundo del yoga